Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos. Con la temática titulada Sesión 4, Elementos para un programa de prevención del riesgo locativo. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NICE. Ingeniero Patarroyo, muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Gracias, Paula. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en la comunidad de prevención de riesgos locativos. Hoy estamos en nuestra cuarta estación, nuestra cuarta parada dentro de esta ruta del conocimiento 2025 con el tema elementos para un programa de prevención del riesgo locativo. Vamos a mirar esas etapas, esa estructura de un elemento de prevención para poder controlar el riesgo locativo, como ya lo hemos visto en otras acciones educativas. Una condición que, si bien es cierto, no está orientada o no se espera normalmente que tenga unas consecuencias graves o fatales, sí por su repetitividad, por su intensidad, porque está presente en el espacio físico donde desarrollamos nuestra labor, pues está presente permanentemente y representa una alta frecuencia o puede llegar a representar una alta frecuencia dentro de los problemas de seguridad que podemos tener en nuestra organización. Entonces vamos a ver esos elementos fundamentales para hacer ese programa de prevención, cómo podemos definir la estructura y qué consideraciones debemos tener en cuenta. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra nuevamente a Paola para que desarrollemos el sondeo inicial. Paola, vamos con el sondeo, por favor. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Iniciaremos con nuestro sondeo. Les recordamos que realizaremos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Son elementos de un programa de prevención. A, la política y los objetivos. B, los indicadores. C, las respuestas A y B son correctas. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, la política y los objetivos, 4%. B, los indicadores, 5%. C, las respuestas A y B son correctas, 91%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Un programa de prevención debe incluir la atención de afectados por un accidente. A, sí, B, no. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, sí, 87%, B, no, 13%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Los indicadores de gestión de un programa de prevención son A, indicadores de resultado,
B, indicadores de proceso. C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, indicadores de resultado 10%, B, indicadores de proceso 6%, C, las respuestas A y B son correctas 84%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el ingeniero Julio Ricardo Patales. Bueno, Paula, muchas gracias. En este momento hay conectadas 162 personas. Es muy importante también revisar que, así como nos lo mencionaba Paola, este sondeo inicial sirve para revisar con qué conocimiento llegan a la acción educativa y con qué conocimientos salen de la acción educativa. También para nosotros es importante determinar, de acuerdo a las respuestas, pues cómo están cuál es la solidez de los conocimientos de acuerdo a los objetivos que nos planteados y en qué objetivos debemos de pronto ir un poco más claros, un poco más lento, un poco más profundo y en qué temas de pronto podemos ir un poco más rápido. En este caso específico, pues en las tres inquietudes sobrepasa el 80% de las personas encuestadas en los aciertos. Entonces, digamos que hay un conocimiento claro sobre los elementos de un programa de prevención, si debe tener indicadores de estructura, si debe tener indicadores de proceso, si debe incluir atención a los afectados, porque uno muchas veces en el programa de prevención, en los planes de prevención, pues como que se enfoca en cuáles son las medidas preventivas, siempre enfocado en dos partes. ¿Cuáles son las medidas preventivas que vamos a desarrollar en cuanto a las condiciones del entorno laboral y cuáles son los aspectos que debemos considerar en cuanto al comportamiento del trabajador? Es decir, si lo resumimos en otras tendencias de seguridad, en cuanto a las condiciones inseguras y los actos inseguros. Pero si se presentan las consecuencias, si bien es cierto, un programa de prevención es algo que se hace previo a que suceda un accidente, pues debemos contemplar, bueno, y si nos sucede el accidente, ¿qué? ¿Qué podemos realizar? ¿Qué podemos desarrollar? ¿Cuál debe ser nuestra actuación para que esas consecuencias sean mitigadas, para que esas consecuencias sean atendidas oportunamente? Y algo que de pronto pudo haber sido una consecuencia leve, pues no se convierta en una consecuencia severa o una consecuencia grave. Por esto es muy importante el tema de incluir atención a los afectados. Ahora vamos a ver con calma esa estructura para verla más en detalle. Entonces, pues bueno, miramos ahí que los conocimientos son bastante sólidos. Muy importante recordarles, como lo mencionó también Paola hace un momento, está abierto el cuadro de preguntas, la opción de hacer preguntas, de formular inquietudes, pues el cuadro de diálogo dice preguntas, pero pues no necesariamente deben limitarse o pueden limitarse a formular una pregunta. También pueden allí escribir sus reflexiones, sus anotaciones, sus consideraciones, sus comentarios que puedan complementar lo que se está conversando, e incluso si no hace espacios para debates, pero si no están de acuerdo con alguno de los aspectos que se está hablando, que se está considerando, pues bien pueden, allí lo pueden plasmar. Con eso pues tratamos de dar claridad de una manera oportuna. Estamos conectadas 183 personas, nos seguimos creciendo, me alegra mucho la situación. ¿Qué objetivo nos planteamos en la tarde de hoy, ya finalizando mayo? Vamos a comunicar a los participantes cuáles son esos elementos de un programa de prevención de riesgo locativo, cuáles son esos aspectos que componen una estructura de un programa de prevención, cuáles son esos pasos, cuáles son esos capítulos necesarios, fundamentales dentro de una estructura de un programa de prevención para el riesgo locativo. En segundo lugar, pues vamos a comunicar las medidas de prevención en trabajos de riesgo locativo, pues estamos considerando esos aspectos fundamentales dentro de la estructura de un programa de prevención, pues igualmente es importante determinar cuáles son esas medidas de prevención del riesgo locativo y
por último, pues hacer la socialización del conocimiento. Vamos a realizar esa evaluación en los participantes sobre esos conceptos adquiridos dentro de un programa de prevención, para ver si estos porcentajes que pues estuvieron todos sobre el 87%, 84%, 91%, pues vamos a ver si podemos llegar a esa meta del 100% en el conocimiento. Ya nos estamos acercando a las 200 personas conectadas, a los 200 participantes. La primera inquietud que uno podría tener, venga, ¿por qué tengo que hacer un programa de prevención? Pero si ya estoy haciendo un sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, y el sistema de gestión lo tengo enmarcado muy juicioso, muy riguroso, dentro de un ciclo PHBA, tengo un diagnóstico inicial, ya he definido unos objetivos, ya he definido una política, definí unos recursos, sencillamente me dedico a hacer actividades, dónde están los riesgos y cuál es la manera de intervenirlos, sí, efectivamente, y cómo los mido y cómo lo mejoro. Efectivamente, eso es lo que hay que hacer dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, pero para poder dar un cumplimiento más riguroso, para poder dar un cumplimiento más holístico, más integral, que dentro de esta disciplina del sistema de gestión podamos cumplir nuestros objetivos, que son bastante exigentes y que nos exigen una mejora continua, pues revisamos las obligaciones que tiene nuestra empresa como empleador y que obviamente en un departamento, en un área de prevención de riesgo, nos la transmite a nosotros. Nos dice el artículo 22468 del decreto 1072 que un empleador está obligado a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores acorde a lo establecido en la normatividad vigente, normatividad del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y que dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, el empleador tiene una serie de obligaciones, dentro de las cuales el numeral 8 nos indica que debe realizarse prevención y promoción de riesgos laborales. Nos dice que el empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como la promoción de la salud del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, de conformidad con la normatividad vigente. Entonces, siempre nos está diciendo, vea, hay unas normas que hay que cumplir, hay normas necesarias, hay un marco normativo, y ese marco normativo entonces ya nos lleva a pensar que es necesario dentro de un plan de prevención, dentro de un programa de prevención, considerar ese marco normativo. No solamente el normativo legal, y ahorita lo vamos a explicar un poco en detalle, porque existen normas legales que son fundamentales en lo que nos debemos mover, pero también hay normas técnicas, seguramente, también hay normas corporativas, también hay instructivos, indicaciones de áreas de trabajo, procedimientos, guías, lineamientos, y todo eso hace parte como de ese paquete normativo sobre el que nos debemos mover. Ahí ya vamos a ver ese punto a qué se refiere. Lo fundamental es mostrar, aquí tenemos una sustentación legal de por qué debemos desarrollar programas de prevención, no solamente para el riesgo locativo. Debemos implementar y desarrollar las actividades de prevención de accidentes de acuerdo a los riesgos laborales. ¿Qué quiere decir? Que en el sistema de gestión hemos identificado las condiciones de peligro y riesgos, hemos hecho una identificación de peligros a través de la matriz, ya evaluada, ya valorada, allí nos han dado los riesgos prioritarios, pero esos riesgos hay que intervenirlos y la mejor manera de intervenirlos es hacerlo a través de una forma organizada, a través de un programa de prevención que de acuerdo a la magnitud del riesgo, de acuerdo a la peligrosidad del riesgo, pues ahí podemos ir definiendo qué tan rigurosos somos en el paso a paso de un programa de prevención. Habrán elementos que son innegociables, que son fundamentales, que son necesarios, que son imperdibles, que necesariamente deben estar porque hacen parte de la gestión de peligros y riesgos. Tomando la gestión de peligros y riesgos como ese contexto estratégico con el propósito de generar una cultura de prevención, no solamente con el propósito de mantener los riesgos controlados, no solamente con el propósito de mantener una mejora continua, sino con el propósito de generar una cultura de prevención, que la prevención en nuestra empresa esté en su sello, en su huella, que la prevención
de riesgos dentro de nuestros trabajadores estén en su demanda interna, que sea algo que ellos realizan, que nosotros realizamos como trabajadores, porque es nuestra cultura, es nuestra manera de ser, son nuestros puntos no negociables, son nuestras banderitas rojas que de ahí no nos podemos mover. Ese marco estratégico, ese marco contextual, se mueve obviamente ese marco táctico y ese marco operativo, que es la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, el monitoreo permanente de los riesgos, la vigilancia de la salud de los trabajadores, es decir, el contexto de las condiciones de trabajo y el contexto de las condiciones de salud, y obviamente la comunicación del riesgo. Esto buscando dentro de la gestión de peligro en este modelo, que ahí podemos identificar claramente el planear, hacer, verificar y actuar, pues volver a retomar la parte de identificación de peligros, llegando hacia el final cuando logramos comunicar el riesgo, hacer la comunicación sobre el riesgo, hacer la comunicación sobre los controles, hacer la comunicación sobre los aspectos fundamentales para evitar los accidentes, pues cómo podemos iniciar el proceso nuevamente para identificar, evaluar, monitorear, vigilancia en la salud, comunicar nuevamente y que este ciclo sea un ciclo interminable. Bueno, ya teniendo claro ese contexto estratégico de la gestión del riesgo y el por qué un programa de prevención, pues entramos a mirar cuáles son los pasos, cuáles son las etapas, cuáles son los elementos, cuáles son los capítulos que son necesarios en un programa de prevención. Y aquí de pronto, valga la claridad, son elementos que son útiles para cualquier programa de prevención. Hoy estamos hablando de nuestra comunidad de condiciones locativas, pero obviamente como etapas, como capítulos, como elementos a considerar, bien pueden servir para un programa de prevención de riesgo mecánico, para un programa de prevención de riesgo eléctrico, para un programa de prevención de riesgo biológico, para un programa de prevención para trabajo en alturas, para un programa de prevención para espacios confinados, es decir, para cualquier condición de riesgo, seguramente la estructura nos va a servir. Que puede haber cambios en la presentación, en las generalidades, en el diagnóstico, en la instrucción, y a lo largo, aquí estamos viendo apenas 5 de los elementos de la estructura, en total van a ser 15, seguramente pueden haber algunos cambios sutiles en algunas, pero como estructura, esta es la que más nos hemos pensado desde la ARL que puede funcionar. El primer elemento dentro de la estructura es hacer una presentación del plan. El plan es un documento escrito realizado con mucho rigor, que no solamente debe quedar como un documento escrito, sino debe ser socializado a los que van a ser sus usuarios. ¿Quiénes son sus usuarios? Los que pueden estar involucrados con esa condición de peligro locativo, los que van a estar beneficiados con la aplicación de este plan. El segundo punto es la introducción. En la introducción seguramente vamos a ver aspectos como la política, los objetivos, el resumen. Ahí vamos estructurando los elementos, no se preocupen, más adelante voy a ir indicando ya claramente para cada uno de estos puntos cuál va a ser el contenido. En el tercer lugar, en el tercer capítulo, es importante hablar de la alineación estratégica y el marco jurídico. ¿A qué se refiere esa alineación estratégica del marco jurídico? A que no debemos olvidar que una estructura de un programa de prevención hace parte de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo hace parte de unas políticas corporativas, unas políticas que, como su nombre lo indica, unas políticas de gestión, unas políticas de gerenciamiento, unas políticas de administración, que se ha escogido esta megatendencia administrativa, una tendencia administrativa de los sistemas de gestión, de planear, hacer, verificar, actuar como modelo administrativo, pero puede haber otra tendencia administrativa totalmente diferente, como el justo a tiempo, como las 5 S, como tantas tendencias administrativas que pueden existir. Estamos, digamos, en una época, en un momento de nuestro entorno laboral en que las empresas han decidido irse, o muchas de ellas han decidido irse por sistemas de gestión.
pero pues hay algunas que utilizan el Seis Sigma, hay otras que siguen utilizando los círculos de calidad, hay otras que siguen utilizando el justo a tiempo, hay otras que utilizan las 5S, etcétera. Bueno, pues muchas empresas hablan de la gestión de calidad. La norma colombiana en seguridad y salud en el trabajo habla de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Se alinean con sistemas de gestión como el sistema de gestión de calidad, sistemas de gestión de medio ambiente, todos ellos alineados bajo una norma de técnica internacional que son las normas ISO, pero pues allí es donde viene la alineación estratégica. ¿Cuál es el enfoque administrativo, estratégico de nuestra organización? ¿Cuáles son las políticas corporativas? Si son políticas que han sido diseñadas desde nuestro país, si obedecemos a las tendencias administrativas de una empresa multinacional americana, europea, brasilera o de cualquier otro país. Pues cuál es esa tendencia administrativa, cuáles son esas políticas corporativas de casa matriz, cuáles son esas políticas administrativas corporativas globales que usa la organización, y se empiezan a aplicar y a aterrizar para que ese programa de prevención pues esté alineado con esos objetivos corporativos. Y tener en cuenta obviamente el marco jurídico que pues pueda que llegue a ser supranacional. De pronto hay alguna entidad como las entidades de las fuerzas militares que de pronto siguen normas supranacionales en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, normas de la Comunidad Andina de Naciones, o simplemente un marco normativo local de nuestro país, normas locales, normas nacionales, pero pues pueden haber departamentos, pueden haber municipios que incluso pueden incluir, pueden adicionar normas legales más locales, más regionales, más municipales, más del sitio específico donde estamos desarrollando la labor, porque recuerden que cuando estamos hablando de condiciones locativas, estamos hablando de ese espacio físico donde desarrollamos la labor. Entonces, ahí es donde hay que hacer esa alineación de que los aspectos que vaya a contemplar dentro de la estructura de mi programa de prevención, pues tengan en consideración mis normas locales, mis normas nacionales, mis normas corporativas y los indicadores, guías, procedimientos y lo que ha establecido mi organización para el área específica de trabajo. El cuarto punto, pues vamos a hablar de las generalidades del programa, vamos a explicar qué debemos contemplar dentro de unas generalidades del programa. Ahorita les mencionaba en la introducción, pues seguramente vamos a hablar del resumen, que hablaba aquí en las generalidades, la política, los objetivos, las consideraciones generales del alcance, las consideraciones generales del programa. En el quinto ya empezamos a establecer o enfocarnos en la situación que se presenta, el estado de esa condición locativa en nuestras áreas de trabajo. Vamos a hablar de un diagnóstico, cuáles son los resultados del diagnóstico, cuál es nuestra materia prima para empezar a trabajar. Bueno, materia prima la estamos buscando desde la presentación del plan, pero aquí en el resultado del diagnóstico ya es con qué vamos a trabajar. Ya materialmente, ya la parte operativa, ya vamos dejando de un lado la parte estratégica y la parte táctica para meternos en la parte operativa. Pero como estructura del programa, pues tenemos que revisar ese diagnóstico, cómo lo realizamos. Si lo realizamos extrayendo la información de una matriz de peligros, si hacemos ese tipo de análisis cuantitativo, que es determinar el grado de peligrosidad de las condiciones locativas, no como condición locativa una sola, sino cada una de las condiciones locativas que ya hemos visto en otras acciones educativas, donde tiene que ver el almacenamiento, donde tiene que ver el orden y aseo, donde tiene que ver la señalización, la demarcación de áreas, las vías de circulación, la dotación, etcétera, pues en qué estado está específicamente cada una de esas situaciones. Y ese diagnóstico, pues realizarlo un poco más en detalle para el programa de prevención, con características cualitativas, como esas mediciones en las materias de peligros y riesgos, pero también con condiciones cualitativas, es decir, no solamente cuantificar el riesgo con una matriz de peligros y riesgos a través de la probabilidad, a través de la frecuencia, a través de la severidad de las consecuencias, de esa manera hallar los valores cualitativos, cuantitativos, sino también cualitativamente cuál es la condición locativa que estamos viviendo en nuestra organización.
Los siguientes 5 elementos tienen que ver entonces con la sinergia corporativa que cómo vamos a emplear, así como buscamos una alineación estratégica y el marco jurídico, pues la sinergia corporativa es cómo nos alineamos con todos los aspectos y nos engranamos con todos los aspectos corporativos de la organización, cuáles son sus objetivos, sus planes, sus metas, qué esperan de seguridad y salud del trabajo y cómo las demás áreas de una organización nos apoyan, se integran en nuestros programas de prevención para obtener los mejores resultados, no solamente para nosotros, sino también para las otras áreas de una organización, apoyándose en estos aspectos de prevención del riesgo locativo. Ahí pasamos a determinar ya 4 elementos fundamentales. Aquí está el 7, el 8, el 9 y el 10, que tienen que ver con las acciones de intervención a los aspectos que encontramos o que pueden afectar en las condiciones locativas. Primero, ¿cómo se debe realizar la intervención a las personas? Les decía hace un momento que siempre cuando nos enfocamos en modelos de prevención nos enfocamos en cómo actuar con las condiciones de trabajo y cómo intervenir las condiciones individuales, cómo actuar sobre las condiciones inseguras y cómo actuar sobre los actos inseguros, cómo actuar sobre los factores personales y cómo actuar sobre los factores del trabajo. Y así está basado o fundamentado la mayor parte de los modelos de intervención, incluso para la investigación de accidentes, incluso para la prevención de riesgos. Aquí vamos a mirarlo en 4 elementos de intervención. El primero, una línea de acción a las personas, cómo podemos intervenir sobre los individuos, cómo podemos influenciar sobre las personas para lograr unas condiciones locativas óptimas. Y no dice, venga, pero si las condiciones locativas del espacio físico, las personas que tienen que ver, pues tienen todo que ver porque están en interacción con ese espacio físico. El segundo punto es las líneas de acción sobre los equipos, sobre los materiales, sobre los insumos, sobre los elementos inertes que están allí en el espacio físico donde desarrollamos la labor. El cuarto elemento, el número 9, aquí es la línea de acción sobre la infraestructura y sobre la infraestructura, y así estamos hablando propiamente o específicamente, directamente sobre ese espacio físico, sobre la condición física, sobre el espacio locativo, sobre la locación donde se desarrollan las labores. Y por último, el último elemento dentro de estas líneas de acción está la atención a personas lesionadas, la atención a los trabajadores que han sufrido algún percance por las condiciones locativas. Y los últimos 5 elementos, pues tienen que ver con un plan de comunicaciones. Recuerden que eso como que nos cierra ese proceso, nos ayuda a cerrar el proceso y más que cerrarlo, a recircularlo, a reiniciarlo, que es el plan de comunicaciones, el plan de comunicación del riesgo, el plan de comunicación de las actividades de prevención y promoción, el plan de comunicación de las lecciones aprendidas. Allí vamos a definir esos elementos. El 12, pues tiene que ver de las mediciones, cómo nos medimos, las mediciones, que por ahí hay una pregunta sobre las mediciones, si se hace a través de indicadores de resultado y de proceso. Ambos tienen que ver, tanto resultado como proceso. Dejar consideraciones también para la actualización del programa, pues porque tiene que ser un modelo dinámico, un modelo que esté sujeto a la mejora continua, a la actualización permanente. Dejar un tema para el glosario, un capítulo para el glosario, para los conceptos, para las definiciones, para los términos que no son muy claros, poderlos dejar bien definidos. Y por último, las fuentes de información, de dónde obtenemos la información que estamos manejando dentro de este programa de prevención. Esta, ahí lo dejo un momento por si quieren tomar un registro de pantalla, son los elementos que consideramos son fundamentales, innegociables, necesarios, básicos en la estructura de un programa de prevención, que como les decía en una diapositiva anterior, sirven como modelo para cualquier programa de prevención mecánico, eléctrico, altura, incluso para actividades, tareas de alto riesgo, como alturas, como confinados,
como plan de prevención para el manejo de soldadura. Para cualquiera de ellos, estos elementos son fundamentales, que van a tener ligeros cambios, que pueden tener adiciones, sí, pero que uno diga, no, en el eléctrico o en altura yo puedo quitar la línea de acción sobre infraestructura o indicadores de desempeño. No, si ustedes creo que analizan uno a uno, estos serían los que no son negociables, son los infaltables dentro de un programa de prevención. Incluso para otros tipos de programas de prevención, tipos, estoy mencionando por tipo de riesgo, como puede ser un plan estratégico de seguridad vial. Si ustedes de pronto ven el contenido de un plan estratégico de seguridad vial, que no es otra cosa que un programa de prevención para la seguridad vial, seguramente van a encontrar estos elementos fundamentales allí plasmados, con el mismo nombre, con un nombre diferente, con un sinónimo, pero seguramente estos mismos 15 elementos los van a encontrar en cualquier modelo de prevención, o deberían encontrarlos, recomendamos nosotros que deberían encontrarlos para poder considerar un programa de prevención que pueda impactar esa condición de peligro que queremos tener bajo control. Bueno, miremos muy rápidamente cada uno de esos 15 puntos. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el detalle? El primero, estábamos hablando de la presentación del plan. En la presentación del plan, pues estamos desarrollando o presentando ese modelo de prevención, hagamos de cuenta que estamos haciendo un trabajo que nos pidieron para el colegio, un trabajo que nos pidieron para la universidad, un documento escrito en el que estamos proyectando lo que debemos hacer, un proyecto de investigación. Pues en esa presentación del plan, en ese documento, ese primer capítulo que se llama presentación del plan, pues vamos a mencionar cuál es nuestra situación, cuál es nuestro problema, qué queremos hacer, qué pretendemos, qué buscamos, en dónde nos estamos enfocando, en qué nos estamos enfocando. Entonces hay que iniciar con una descripción del riesgo. ¿De cuál riesgo? De la condición locativa, indicar qué es una condición locativa, qué consideramos como una condición locativa, qué incluimos en la condición locativa, cuáles son las variables que vamos a considerar para este programa de prevención, variables de intervención, variables de seguimiento, variables de control del programa de prevención. Vamos a presentar la estructura del programa, que es la que acabamos de mencionar a través de esos 15 pasos, de esos 15 elementos. Estamos haciendo la presentación, aquí no vamos a extendernos dentro de este capítulo, simplemente estamos presentando cuál es nuestro riesgo, qué variables consideramos, qué estructura seguimos para poder armar, para poder elaborar nuestro programa de prevención, una descripción de la metodología utilizada, de investigación, como cualquier trabajo de investigación, si una metodología cualitativa, cuantitativa, mixta entre cualitativa y cuantitativa, porque vamos a describir riesgos, pero también lo vamos a cuantificar, vamos a describir controles, pero también vamos a cuantificar cuánto podemos disminuir esa cuantificación del riesgo, etcétera, y hacer ese resumen del programa en este primer capítulo que lo denominamos presentación. En el segundo capítulo, en la introducción, como cualquier introducción, una introducción muy concreta, muy corta, una hoja donde presentemos cuáles son los antecedentes. Y en los antecedentes enunciamos el problema. Vea, se ha definido realizar un programa de prevención de condiciones locativas debido a la alta frecuencia que se presenta de accidentalidad por el espacio físico donde las personas desarrollan el trabajo, por las condiciones de almacenamiento, por lo estrecho de las vías de circulación, por el espacio, por el poco espacio que hay entre las máquinas, por que nuestra organización está funcionando en una casa que fue arrendada, después la compramos, después compramos el lote de atrás, después el de al lado, y así hemos ido creciendo, y pues eso nos ha generado unas condiciones locativas bastante complejas. Anunciar cuál es el problema. En segundo lugar, la importancia, que la importancia la reflejamos a través de los objetivos que nos proponemos, hacer la disminución del riesgo, hacer el control del riesgo, que este riesgo deje de ser prioritario, y el alcance. El alcance va a ser para nuestra sede principal, el alcance va a ser para todas las sedes, el alcance va a ser únicamente para bodegas,
para área productiva, es decir, dónde se nos está presentando esa condición locativa extrema que nos ha llevado a definir la necesidad de elaborar el programa de prevención. Y por lo tanto, pues definir esa aplicación, las áreas, centros de trabajo, sedes en las que debemos desarrollar el programa de prevención para riesgo locativo. El tercer elemento, ¿cuál era? El tercer elemento, estamos hablando de la alineación estratégica y el marco jurídico. Les mencionaba en alineación estratégica y marco jurídico, pues que hay que contemplar los aspectos legales, el cuadro donde estamos enmarcados, las normas legales del Sistema General de Riesgos Laborales y cuáles son específicas de pronto para las condiciones locativas. ¿Qué normas, además de que debemos hacer el sistema de gestión, de que debemos seguir desde el mismo Código Sustantivo del Trabajo, que debemos seguir el control de los riesgos, que debemos seguir unas medidas de unos niveles de ruido, unos niveles de iluminación, pero pues específicamente, bueno, que tenemos que hacer objetivos, matriz de peligros, que tenemos que llevar controles, inspecciones de seguridad, etcétera. Bueno, específicamente, ¿cuál es el marco normativo para las condiciones locativas? ¿Qué encontramos en espacios de trabajo? ¿Qué encontramos sobre normas de vías de circulación? ¿Cuál debe ser el ancho de las vías de circulación? ¿Cuál debe ser la altura de almacenamiento? ¿Cuáles deben ser las alturas de apilamiento? ¿Qué condiciones debe tener una estructura de una bodega de almacenamiento? ¿Qué disposición deben tener las puertas de entrada y salida? ¿Qué longitud deben tener los pasillos? ¿Dónde deben estar ubicados los sistemas de control del riesgo? ¿Qué iluminación o qué colores deben tener las señales de seguridad, las líneas con que se demarcan las áreas de circulación o que se demarcan las máquinas y equipos? Empezar a encontrar esas políticas de marco normativo porque son las que hay que considerar dentro de los aspectos de prevención para su cumplimiento. En segundo lugar, las políticas corporativas. Es que mi organización, nosotros somos una compañía que obedecemos a las indicaciones de una empresa española, de una empresa italiana, de una empresa inglesa, de una empresa americana, de una empresa brasilera, y para ellos su cultura de seguridad indica que debe hacerse estos aspectos, estos aspectos, estos aspectos, que seguramente no van a estar en contravía del marco normativo colombiano, pero que seguramente algunos aspectos no están contemplados dentro del marco normativo. Entonces son complementarias. Por eso hay que hacer esa alineación estratégica y del marco normativo, de donde salen las políticas, obviamente, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las definiciones estratégicas y por lo tanto las directrices internas. Entonces, empezamos con las políticas del marco normativo, seguramente lo más importante, lo que es de ley, lo que la legislación laboral colombiana y la legislación de riesgos laborales nos obliga a hacer, adicionado con las políticas corporativas, adicionado con lo que establecimos en las políticas del sistema de gestión, que seguramente está alineado con una indicaciones o unos objetivos estratégicos de la organización y adicionalmente, pues ya allí en mi sitio de trabajo, o en mi empresa particular o en mi sede, en mi área, cuáles son las directrices internas que tengo para funcionar en cuanto a seguridad y salud del trabajo. Nada de esto seguramente va a estar en contravía, simplemente son elementos que son complementarios y que hay que considerar en el momento de hacer un programa de prevención. El cuarto elemento, busco las generalidades del programa o defino las generalidades del programa, de ese programa de prevención. ¿Cuál es la política del programa de prevención? Política que debe estar alineada obviamente con la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y con las políticas corporativas de la organización. Allí enuncio cuál es el problema, cuál es mi situación, cuáles son los aspectos que me están afectando por las condiciones locativas y cuál es mi decisión para poder afrontar esta situación que me ha generado las condiciones locativas. Posteriormente, pues formulo mi objetivo general,
ese objetivo general que hablo sobre el alcance, a qué pretendo llegar, a dónde pretendo llegar, cuál es mi visión del cumplimiento de esa prevención de la condición locativa. Y también los objetivos específicos, ya detallado en áreas, en centros de trabajo, específicamente cómo voy a impactar esa condición locativa en los determinados aspectos y hasta dónde pienso llegar. Población, procesos, centros de trabajo, allí están las generalidades, política, objetivo general, objetivos específicos y el alcance. El quinto elemento, ese quinto elemento que estaba en la primera línea, recordamos que hablábamos de los resultados del diagnóstico. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? ¿Cuál es nuestra situación de cuál es la situación que se nos está presentando con las condiciones locativas? Y esa situación pues se nos presenta por, o la podemos analizar por aspectos cualitativos o por aspectos cuantitativos. Esos aspectos cualitativos o aspectos cuantitativos se presentan o se pueden analizar de diferentes maneras. Lo fundamental es que deben obedecer a un análisis, debe obedecer a un estudio, a una meditación, a una revisión rigurosa, porque es, bueno, digamos que todos los elementos, y por eso están allí, son fundamentales. Pero cuando empezamos a hablar de un diagnóstico, es saber qué es lo que nos está fallando, qué es lo que nos está molestando. Porque si ese diagnóstico no se hace correctamente, el resultado va a ser un resultado incorrecto. En el único proceso donde metemos cosas que ya no nos sirven a nosotros y sacamos cosas útiles es un proceso de reciclaje. Pero en un proceso de generación del conocimiento, en un proceso de prevención, si nuestro input, nuestra información base no es útil, o me disculpan la expresión, es basura, pues el resultado igualmente va a ser basura. Por muy bien que hagamos el proceso de análisis, por muy bien que hagamos el proceso de interpretación de la información, por muy rigurosos que seamos en las líneas de acción para el control del riesgo, el resultado, y vuelvo y pido disculpas, ofrezco disculpas por la expresión, es basura. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es basura? Porque no nos va a servir para el control del riesgo, porque estamos basados en un análisis, en un diagnóstico que no es real, que no nos sirve. Entonces, ese primer paso, que es el diagnóstico, debe ser hecho con mucho rigor, con mucha seriedad, a través de un análisis cualitativo y cuantitativo. El análisis cuantitativo, ya lo hemos mencionado, un análisis que puede ser una identificación de peligros, una matriz de peligros y riesgos. Somos muy dados en nuestro medio a utilizar modelos como o guías como la GTC 45 del ICONTEC, basado en probabilidad y consecuencia, en frecuencia y gravedad de las consecuencias, en deficiencia de los procesos, probabilidad y consecuencia, etcétera, pero pues modelos cuantitativos para determinar el riesgo existen muchos. La mayoría de ellos, hay que decirlo, sí, con esa variable de probabilidad de que suceda un evento y gravedad de las consecuencias. La diferencia entre los diferentes modelos seguramente es en cómo mido la probabilidad de que ocurra. En el caso de la GTC 45 está en la deficiencia de los controles y en la exposición al riesgo, y la gravedad de las consecuencias, que es en los daños a la integridad, a la salud del trabajador. Ese es el análisis cuantitativo, cualquiera muy válido, pero hacerlo con mucho rigor. Y un análisis cualitativo que ya me determina con muchas matrices también que existen, o más bien, más que matrices, modelos, como un modelo de debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas específicas a esta condición de peligro, o un modelo de cuáles son las condiciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas que afectan ese proceso. Así podemos hacer una integración de los aspectos cualitativos de la magnitud del riesgo y los aspectos
de los aspectos cuantitativos de la magnitud del riesgo y los aspectos cualitativos que me marcan todas las condiciones en las cuales se está desarrollando ese riesgo. Y ahí puedo tener un diagnóstico más concreto. En la sinergia corporativa, pues ya vamos a emplear ese engranaje entre lo que es la parte estratégica de la organización, el equipo técnico y el equipo operativo, que se establece como estrategia para desarrollar las acciones, cómo interpreto esa estrategia para poder desarrollarla en la parte táctica, en el equipo técnico, y cómo realizo la ejecución de las actividades que van a llevar como resultado al control del riesgo. Y posteriormente, ya con esta sinergia corporativa claramente definida, ir a las líneas de acción. Líneas de acción que, como les decía, siempre van enfocadas o al trabajador o a las condiciones de trabajo, pero aquí vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir al trabajador con el comportamiento humano y a la atención de los afectados. Ahí está la intervención que hacemos al trabajador, cómo se comporta y si ya tuvo un percance, cómo vamos a solucionarlo, cómo vamos a atenderlo, y a las condiciones de trabajo, pues vamos a dividirlo en las condiciones físicas como tal, la infraestructura, pero también los equipos, los materiales, las herramientas, los elementos que interactúan con el trabajador allí. ¿Cómo va cada uno de ellos? Vamos a ver el comportamiento humano, pero ¿cómo un modelo de prevención puede intervenir el comportamiento humano? De muchas maneras, aquí menciono 4. Primero, desde los mismos procedimientos de selección. Es que en el procedimiento de selección se empieza a definir cómo es el comportamiento de un trabajador en relación al riesgo, cuál es su actitud hacia la seguridad, cuáles son sus capacidades. Un procedimiento de selección no solamente se determina las capacidades del trabajador por experiencia, por conocimiento, por educación, por formación, por lo que sabe hacer, sino también por cómo lo hace, cómo se desarrolla y cuáles son sus actitudes frente a la seguridad. Pero pues si no lo tenemos 100%, pues ¿cómo hacemos la capacitación, el entrenamiento, la formación? Porque es que procedimientos de selección de aquí en adelante, vamos a establecerlos de aquí en adelante, pero los que ya están, pues no se pueden sacar. Entonces hacemos procesos de capacitación y entrenamiento para llevarlos a un estado al cual queremos tenerlos. Igual, la regulación, el control, el seguimiento, la vigilancia del comportamiento de las personas y también a través del suministro de elementos de protección personal. En cuanto a equipos y materiales, ¿cómo podemos hacer ese control o considerar los equipos y materiales dentro del programa de prevención? Pues a través de los programas de inspección, de los programas de mantenimiento, del lleno o el llevar los registros de inspección, de mantenimiento, de control, de compras, de reposición, etc. Y en la infraestructura, pues tener el análisis del entorno, la documentación y los procedimientos para el manejo de esa infraestructura. Y recordemos que siempre estamos enmarcados dentro de los aspectos legales, corporativos, etcétera, de ese análisis del entorno, cómo cumple los aspectos establecidos en la ley. El análisis del entorno, los colores son los que son, los espacios son los que deben ser, el espacio entre máquinas es el que debe ser, la altura de las bodegas, de las instalaciones de almacenamiento es la que está establecida en la ley, el ancho de los pasillos, hay las suficientes puertas, los servicios sanitarios son suficientes, etcétera. Ese es el análisis del entorno en cuanto a la infraestructura, comparado ese análisis versus el deber ser, de acuerdo a el marco normativo. En atención a lesionados, pues tener esa planeación de qué hacer antes de un accidente, durante el accidente y después del accidente. Si bien es cierto, un programa de prevención es una técnica preventiva, no reactiva, no protectiva, preventiva, y se espera que no suceda nada. Que no suceda, cuando digo no suceda nada, es que no suceda un accidente, pues debemos de todas maneras contemplar, bueno, y si sucede un accidente, ¿qué vamos a hacer durante el accidente y qué debemos hacer después del accidente? Y ya con esos 4 líneas de acción del comportamiento humano, equipos y materiales, infraestructura y atención a afectados, podemos seguir con el siguiente punto, que es el plan de comunicación. Y en el plan de comunicación es importante definir qué se va a divulgar, hacer la divulgación
el seguimiento y la evaluación para poder confirmar que esa comunicación llegó a lo que debíamos o a lo que esperábamos que llegara. Y en los indicadores de desempeño, ya para ir cerrando el tema, hay que tener en cuenta que es importante desarrollar los indicadores de resultado y los indicadores de proceso. Ambos muy importantes. Proceso porque es que es un programa de prevención. Fíjese que hay muchos elementos que están interactuando buscando un objetivo común que es el control del riesgo. Entonces, no solamente debemos detenernos en el resultado, sí, logramos un control, resultamos una disminución, sino también el proceso, cómo lo estamos desarrollando, porque son elementos que interactúan como en un sistema y que cada uno de ellos tiene una razón de ser. Por eso es importante definir en cada uno de ellos que está el cumplimiento para poder tener esta medición y saber dónde pueden estar las posibles fallas. Y como complemento, los últimos 3 elementos, la actualización del programa de prevención, estamos en un proceso que es dinámico, en un proceso de mejora continua, el sistema de gestión debe ser actualizado anualmente, un programa de prevención también debe ser revisado, analizado de acuerdo a sus resultados por lo menos una vez al año. No hay una ley que nos lo diga, pero pues uno lo hace de una manera análoga, haciendo los cierres de esos ciclos, de esos cierres de resultados para ver cómo se puede mejorar y hacer esa actualización, contar con un glosario y esas fuentes de información. Así estamos llegando a esa estructura de 15 elementos, 15 puntos que estamos recomendando como los necesarios, los inamovibles dentro de un programa de prevención, donde ya uno gráficamente lo puede establecer con las consecuencias del riesgo locativo, que pueden ser caídas, choques, colapsos, santerías, golpes, las líneas de acción para evitar el riesgo locativo en las prácticas seguras, las condiciones seguras, la atención al lesionado, etcétera, y pues ya gráficamente uno puede estructurar el modelo como considere necesario. Importante tener en cuenta, hay que planificar el trabajo y las medidas de seguridad dentro de un programa de prevención, evitar las condiciones de trabajo en áreas húmedas y que generen otros peligros o donde se generen otros peligros, verificar, muy importante, las condiciones en el almacenamiento, mantener condiciones de orden y aseo, verificar superficies de trabajo y vías de circulación, usar correctamente los elementos de protección personal, la señalización y demarcación de área, las condiciones de la estructura, utilizar múltiples prácticas de seguridad y considerar todas las condiciones de peligro, todas las condiciones que me puedan generar peligro. Digamos que estas son consideraciones generales que es importante tener en cuenta en el momento de formular un modelo de prevención. ¿Y cuáles son las condiciones de peligro generales o usar múltiples prácticas de seguridad? Muy sencillo, joyas, objetos metálicos, prevenir caídas, no crear peligros de tropezones, siempre trabajar con un compañero, no dejar el cabello suelto. Y bueno, aquí pueden haber una lista innumerable, interminable, mejor, de situaciones que se pueden presentar para este último punto de considerar todas las condiciones de peligro. Para eso también es muy importante ese diagnóstico que se realice. Bueno, la presentación que más adelante pueden descargar de el sitio de Posipedia de la ARL, www.posipedia.com.co, pues están los aspectos a tener en cuenta o la bibliografía donde pueden encontrar o ampliar información al respecto. Por el momento, no es más. Mientras reviso preguntas, inquietudes, los dejo nuevamente con Paola para el sondeo final. Paola, vamos con el sondeo, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Así es, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿Son elementos de un programa de prevención? A, la política y los objetivos. B, los indicadores. C, las respuestas A y B son correctas. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, aquí tengo una pregunta mientras contestan, mientras estos 15 segundos, de Ginette Palacios. Dice, buena tarde, ¿cuál es la normatividad aplicable? Normatividad aplicable, pues aplicable toda la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales, pero podemos hablar específicamente de 2 normas, la resolución 2400 de 1979 y la resolución 2413 del 79, una de seguridad en la industria general, otra
de seguridad en la construcción, donde encontramos muchos aspectos relacionados con, como lo dice la resolución 2400 en el artículo primero, que las condiciones de seguridad y vivienda aplicadas en esa resolución son aplicables, establecidas en esa resolución son aplicables a todos los centros de trabajo. Es decir, nos va diciendo que son normas para el espacio físico, para la condición locativa que debe existir en un centro de trabajo. Listo, ingeniero, muchas gracias. Estos son los resultados. A, la política y los objetivos, 2%. B, los indicadores, 5%. C, las respuestas A y B son correctas, 92%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Bueno, nos fue bastante bien. Disculpen, se me pasaron los resultados, no los alcancé a registrar. ¿Me repites el porcentaje final? Sí, señor. A, la política y los objetivos, 2%. B, los indicadores, 5%. C, las respuestas A y B son correctas, 92%. Nos mantuvimos superior al 90%, pasamos al 92%, estamos actualmente 240 personas, 80 más de las que iniciamos. Felicitaciones, es la respuesta correcta. Listo, perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Un programa de prevención debe incluir la atención de afectados por un accidente. A, sí, B, no. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, voy aprovechando para contestar otra pregunta. Me dice Maris González, ¿cómo puedo diseñar el programa con la metodología de las 5 Es? Mira, no es incompatible estos 15 elementos. La metodología de 5 Es es una tendencia administrativa, un sistema de administración, así como son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el ciclo PHBA. Solo que utiliza las 5 Es, como todos lo sabemos, por el acrónimo de 5 letras en japonés, que establecen unos elementos fundamentales para organizar el proceso administrativo en una empresa, de ordenar, de organizar, de registrar, etc. No es que necesites un diseño específico diferente o una adaptación para aplicarlo con la metodología de las 5 Es. Simplemente siguiendo esta estructura de estos 15 elementos, seguramente puedes obtener los resultados. Utilices una metodología administrativa en tu organización de las 5 Es, o utilices el 6 Sigma, o utilices los sistemas de gestión, o utilices el justo a tiempo. En cualquiera de ellos, estos mismos elementos te van a funcionar. Muchas gracias por tu pregunta, Damaris. Listo, ingeniero, muchas gracias. Estos son los resultados. A, sí, 92%, B, no, 8%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Fue muy bien, subimos del 87% al 92%. Felicitaciones, la respuesta correcta es la sí. Listo, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Los indicadores de gestión de un programa de prevención son A, indicadores de resultado, B, indicadores de proceso, C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, indicadores de resultado, 0%, B, indicadores de proceso, 2%, C, las respuestas A y B son correctas, 98%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Bueno, fue bastante bien. Esta es la respuesta en la que hemos tenido menor acierto, con el 84%. Subimos al 98%. Es correcto, debe tener indicadores de resultado y de proceso. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero Patarroyo, por compartir con nosotros esta valiosa sesión de tu comunidad. Nos veremos en futuras oportunidades. Claro que sí, Paola. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, por su participación, y pues nos vemos en nuestra próxima acción educativa. Gracias a ti, Inge. Para todos nuestros asistentes, los invitamos a ver el siguiente video. La familia es el primer espacio de cuidado. Y en el encuentro de familias seguras de Positiva Compañía de Seguros, lo celebramos aprendiendo juntos a protegernos. Acompáñanos a vivir una experiencia inolvidable con rumboterapia, globoflexia, demostraciones con bomberos, personajes animados, rifas, premios, refrigerios, souvenirs y muchas sorpresas más. A través de estaciones lúdicas e interactivas, aprenderás sobre gestión emocional, salud mental, prevención de accidentes en el hogar, cultura ambiental y compromiso familiar. Convierte el aprendizaje en una experiencia divertida y transformadora.
Escanea el código QR en pantalla, selecciona tu ciudad, inscríbete y participa gratis. Así de fácil es hacer parte de esta gran experiencia. Nos vemos muy pronto en tu ciudad. Queremos hacerle esta gran invitación a todas las familias de Florencia, Mocoa, Leticia, a que se animen a participar con nosotros de este evento de Familias Seguras, un evento en el cual pueden participar con todo su núcleo familiar. Estaremos en Mocoa el 31 de mayo, en Florencia el 31 de mayo, Mocoa 7 de junio, Leticia 14 de junio. Así de fácil es hacer parte de esta experiencia. Escanea el código QR que aparece en pantalla, selecciona la ciudad de tu interés, inscríbete y participa. Recuerda, es certificado y no tiene costo. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video del Hub de Innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá, Medellín, Barranquilla. En el chat encontrarán el enlace para realizar la inscripción. Selecciona tu ciudad. Estaremos hasta el 30 de mayo en la ciudad de Barranquilla. No esperes más para participar. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!